Buenas tardes, queridos televidentes. Hoy contaremos con la presencia de algunos analistas económicos que nos darán su opinión acerca de cómo ha influenciado la pandemia en la economía del Ecuador. En efecto, a continuación recibiremos a Federico Correa, un economista ecuatoriano, y Felipe López, un economista español que ha residido en Ecuador por más de 20 años. ¿Cómo están? Buenas tardes, es un placer haber sido invitado a este prestigioso programa. Estaré muy contento de poder solventar todas tus dudas. Nosotros hemos preparado un debate, en el cual se tendrán que responder algunas preguntas con un límite de tiempo y el público seleccionará cuál es la mejor respuesta. Cabe recalcar que las personas en el público son expertos en economía y finanzas. ¿Están claras las reglas para el debate? Sí, por supuesto. ¿Por qué el crecimiento y desarrollo de Ecuador se ha visto afectado por las decisiones tomadas por el Estado durante la pandemia? Cada uno tiene un minuto para responder. El crecimiento y desarrollo de Ecuador se ha visto gravemente afectado desde la llegada de la pandemia del COVID-19 a Ecuador en marzo del 2020, ya que las exportaciones e importaciones no se podían llevar a cabo de una manera correcta por el cierre de las fronteras. Además, las personas que viven en sectores rurales no podían enviar sus productos a otras provincias debido a que la mayor parte de las vías públicas estaban cerradas debido al confinamiento social. Todos estos problemas agravaron la economía en Ecuador. Sin embargo, es importante reconocer que las decisiones del Estado han influenciado bastante, de manera negativa, puesto que no han sido las óptimas para que este país se desarrolle de una manera correcta y su economía pueda mejorar cada vez más. Bueno, respondiendo a tu pregunta, esto se ha visto afectado debido a que nuestra economía no es dinámica y competitiva en comparación a otros países. Debido a que no podíamos exportar y el precio del petróleo se devaluó, esto afectó excesivamente al desarrollo del país, ya que estos recursos eran su ingreso principal. Aparte, en medio de esta crisis, surgió el problema de que las autoridades no administraron de manera adecuada el dinero para poder sostener y mantener estable la economía del país. Otra razón fue la imprudencia de la gente al momento de seguir rondeando las calles cuando se habían dictado las medidas para combatir la pandemia. Esto ocasionó que exista gente que se contagie y de esta manera el país volvió al estado de excepción y no podía reactivar la economía del país para que de esta manera exista crecimiento y desarrollo. Siguiente pregunta. ¿Cómo se ha visto afectado el mercado laboral y cómo esto influenció en la pobreza del Ecuador? Tienen un minuto para responder. El mercado laboral es otro de los aspectos que se han visto gravemente afectados desde la llegada de la pandemia del COVID-19 a Ecuador, puesto que la mayoría de las empresas, tanto públicas como privadas, tuvieron que cerrar sus puertas y evidentemente hubo muchos despidos intempestivos a varias personas, y estas personas contaban con ese sueldo para solventar las necesidades básicas de sus familias. Es por eso que aumentó mucho el trabajo informal en Ecuador durante esta época. Varias personas salieron de sus casas a vender productos, por ejemplo frutas, para poder encontrar un medio de sustento para su familia. Además, como la educación se volvió virtual, muchos niños dejaron de estudiar y este fue un problema muy grave. También la tasa de pobreza y de pobreza extrema se incrementó a gran escala, ya que estos problemas fueron muy graves para la sociedad en general. Respondiendo a esta pregunta, en mi opinión, el mercado laboral se vio afectado debido al excesivo aumento del número de personas desempleadas. Esto se dio por los despidos masivos en el sector laboral por la paralización que sufrió el Ecuador. El recorte de las horas laborales para no pagar a sus trabajadores lo que les venían pagando antes de sufrir esta crisis fue otro factor importante. Esto ocasionó que la pobreza en el país aumente porque mucha gente se quedó sin fuentes de ingreso y a su vez estos no eran suficientes para sustentar los gastos básicos. El último factor que en mi opinión influyó en el mercado laboral fue que el gobierno no supo responder de una manera correcta a esta crisis, y en medio de este problema estábamos siendo víctimas de la corrupción y el gobierno no sabía cómo sostener esta crisis y hubo excesivos problemas al momento de sostener la economía del país. A continuación, nuestra invitada especial, Fiorella del Rocío. Un aplauso para ella, por favor. ¿Qué opina usted sobre las intervenciones realizadas por nuestros analistas económicos? Y denos por favor su opinión acerca de las preguntas realizadas. Buenas tardes, con gusto responderé.
Conforme con las respuestas dadas por los economistas Federico Correa y Felipe López, estoy totalmente de acuerdo con sus opiniones, puesto que ambos han presentado varios puntos de vista válidos en cada situación que se les ha presentado. Además, en mi opinión, pienso que el desarrollo y crecimiento en el Ecuador se vio afectado a gran escala porque a comienzos de la crisis sanitaria económica se decidió pagar deudas en lugar de ver por el bienestar de las personas que estaban pasando por un mal momento tanto económico como laboral. Claramente, el gobierno buscaba evitar el renegociamiento de pasivos pendientes y asegurar un mejor financiamiento en el futuro. Esta idea en su tiempo fue buena, sin embargo, pagar una deuda extensa cuando el país estaba iniciando la crisis sanitaria y económica no fue una de las mejores opciones. Asimismo, el mercado laboral en el Ecuador se vio perjudicado debido a que varias empresas se vieron obligadas a cerrar, puesto que la crisis no permitía un normal funcionamiento de estas, provocando que las ventas bajaran, llevando a las empresas a la bancarrota y a los empleados a buscar un empleo informal o a quedarse sin empleo. Esto dio paso al aumento de índices de desempleo y de pobreza en el Ecuador. Ha sido un gusto contar con su presencia y esperemos volver a verlos pronto en un siguiente debate. Espero que haya sido de su agrado. Damos por finalizado el debate. Que tengan una buena tarde.